Bueno, comenzamos con nuestro ejercicio 249 que nos dice selecciona los movimientos que transforman el pentágono regular EFGHI en sí mismo. Entonces tenemos estas posibles respuestas. Pues yo puse la B, que nos dice una reflexión sobre la recta FI y luego una reflexión sobre la recta GH o una rotación de 180 grados en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del punto K. Entonces pues aquí nos está diciendo que se podría hacer esto o esto. Entonces, como acá primero nos está diciendo que una reflexión sobre la letra FI, que acá como podemos ver, pues la hacemos. Y luego nos dice que la recta GH. Cuando hacemos eso, entonces según esta reflexión, luego podemos hacer esta y se nos transforma el pentágono regular en sí mismo. Continuamos con el ejercicio 250 que nos dice el triángulo ABC es rectángulo, el ángulo ACB mide 74 grados, los lados AM, MQ y QP son congruentes. Entonces, según lo que nos dicen, yo pude deducir de que era la D, porque nos dice, primero se determina la media del ángulo QAM mediante la diferencia de 180 grados menos 74 grados más 90 grados, y como este es congruente con el ángulo AQM por ser opuestos a los lados congruentes de un triángulo isósceles, de inmediato se tiene la medida de este segundo ángulo. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, entonces puede determinarse la medida del ángulo QMA, que resulta ser congruente con el ángulo QPB por ser suplementarios de los ángulos congruentes QMP y OMP. Entonces lo primero que hacemos es, acá ya tenemos la medida de 74, este sería el ángulo de 90 grados, lo que hacemos es sumar estos y los restamos a 180 y nos da el ángulo A, que sería 16 grados. Ahora, como sabemos y como nos dicen acá en el enunciado que escogimos, nos dice que como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, entonces se puede determinar la medida de QMA. Entonces, ahora lo que hacemos, como el ángulo A nos dio 16 grados, entonces el ángulo Q es congruente a la, entonces también sería 16. Ahora la suma de estos dos ángulos nos da 32, eso lo restamos con 180, y nos da 148, y esto quiere decir que nos da el ángulo de M. Ahora, como también nos estaban diciendo aquí, entonces acá se puede determinar QM, que resulta ser congruente con el ángulo QPB. Entonces, por ser suplementarios de los ángulos congruentes QMP y OMP, entonces ese también sería 148 grados por ser congruente con el ángulo M. Ahora vamos con el punto 251, que es del Producto Interno Bruto, que nos dice el Producto Interno Bruto, PIB, es una magnitud macroeconómica representada en unidades monetarias que describe la cantidad de bienes y servicios producidos en un país en un intervalo de tiempo determinado. La gráfica muestra los valores de los PIB de Alemania, Francia, Reino Unido, Chile, Rusia, Argentina y Colombia en el año 2016. Entonces aquí podemos observar la gráfica según el PIB. Ahora nos están diciendo una conclusión válida de la gráfica, el PIB de Colombia 2016 era aproximadamente, entonces nos está diciendo que un 7% del PIB de Alemania, un 25% del PIB de Francia, el 80% del PIB de Chile y un 70% del PIB de Argentina. Entonces lo que yo hice, bueno,
coloqué más o menos las aproximaciones del PIB de cada uno de los países. Aquí pude descartar la CO2 de Chile, ya que nos está diciendo que el 80% del PIB. Entonces, esto no es cierto, ya que pues Chile no supera a Colombia. Y nos están diciendo que el 80%, entonces no, eso ya lo podemos descartar. Y lo que yo hice fue cada uno de los otros países los multipliqué por el porcentaje que nos están dando acá, luego lo dividí por 100, ya que pues estamos hablando de porcentaje. Lo que hice fue luego operar lo que pusimos, lo operé y me dio estos resultados. Entonces yo seleccioné la de ella, que bueno, al hacer la operación nos dio 385 y pues está superando el 50% y entonces es como el que más se acerca al 70%, o sea, se acerca más a esta respuesta porque las otras pues están por debajo. Por último tenemos el punto 252 que nos está hablando del crecimiento poblacional en Colombia y nos dice: un estudio estadístico sobre el crecimiento poblacional en Colombia reveló la siguiente gráfica, en la cual se muestran los datos asociados en los últimos 60 años. Entonces aquí tenemos la gráfica en la que nos muestran el número de habitantes. Ahora nos están diciendo: de acuerdo con este estudio, la década en la que hubo un mayor crecimiento promedio anual de la población en Colombia fue. Entonces, pues para dar respuesta, lo que yo hice fue dividir la gráfica por décadas para mirar cuál fue de mayor crecimiento. Entonces tenemos que esta fue del 50 al 70, esta es del 70 al 80, del 90 al 2000 y del 2000 al 2010. Entonces pues ahí se muestra claramente en la gráfica que en la que hubo mayor crecimiento de la población fue del 90 al 2000, por lo tanto la respuesta B, que nos están diciendo que es del 1999 al 2000.